Hola a todos, en este video quiero mencionarles en realidad una cosa que no vamos a estudiar en detalle: cómo entrenar redes convolucionales desde ejemplos. Como hemos mencionado, entrenar una red convolucional significa aprender el conjunto de filtros que tienen que aplicar los diferentes canales de esta capa para poder generar el conjunto de características que describan adecuadamente los datos de entrada en una determinada tarea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una gran concatenación de capas convolucionales. Cada una va a tener varios filtros. Por ejemplo, esta tiene 64 filtros, 64, 128. Todos estos filtros hay que aprenderlos desde datos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la buena noticia es que gracias a su modularidad y al hecho de que las operaciones que aplican las capas que hemos definido sí son diferenciables, el método que estudiamos en el mini capítulo 2, Backpropagation, se puede adaptar sin ningún problema a este nuevo tipo de capa. Conceptualmente hay solo dos detalles importantes a tener en cuenta. El primero es que ahora una neurona va a estar conectada a un subconjunto de unidades, no va a tener conectividad densa. Y por lo tanto, la regla de la cadena que aplicábamos, que define la recursión de backpropagation, va a ser aplicada solo sobre ese subconjunto de neuronas. Ese es el primer detalle relevante. El segundo es que por la compartición de pesos, un parámetro, un peso por ejemplo, ahora va a participar de modo directo en la activación de múltiples neuronas. Antes un peso le pertenecía, por así decirlo, a una sola neurona, mientras que ahora va a participar en el resultado de la computación de múltiples unidades. Eso va a hacer que las derivadas que se calculan para ese peso, cuando queramos entrenarlo, resulten ser una suma sobre las derivadas que se obtienen considerando por separado cada una de las unidades que usan ese peso para hacer cálculos. Ese es el segundo detalle relevante. Con esas dos ideas, uno reconstruye backpropagation para el caso de capas convolucionales. Ahora, la mala noticia es que demostrar formalmente que la recursión característica de backpropagation se logra recuperar es bastante engorroso, más que nada por la notación involucrada en la manipulación de arreglos eventualmente multidimensionales, por la definición de convolución, por esto de los flips de kernel que es necesario considerar para escribir las operaciones como convoluciones, etc. Por ese motivo decidí solo mencionarles que es posible adaptar backpropagation a capas convolucionales y que el resultado es, como esperaríamos, de una gran elegancia. Si en el caso denso, como vemos acá, obteníamos una recursión que era esencialmente como operar la capa al revés, es decir, tomar las señales de error de la capa de más adelante, pesarlas usando los mismos pesos de conexión que conectan a las dos capas y sumar los resultados para obtener las señales de error de una unidad de la capa de abajo. En el caso convolucional vamos a obtener lo mismo. La señal de error de una capa se va a obtener como la convolución de las señales de error de la capa siguiente, que son estas, con el filtro de esa capa pero volteado. Los detalles los pueden ver en un video que les voy a dejar en la sección de extras. Pero es muy bonito esto de que obtenemos que el backpropagation es una convolución, digamos, tal como la operación que ejecuta la capa durante el forward pass. Vamos a terminar este videito con un poco de historia que relaciona backpropagation con
digamos que habla de la importancia de backpropagation en las capas convolucionales. Porque de hecho muchas personas creen que el inventor de las redes convolucionales es Jan LeCun. Es probablemente la persona más famosa en el mundo de las redes convolucionales. Efectivamente, Jan LeCun es el científico que, con su grupo, naturalmente, más intensivamente investigó la arquitectura en los años 90 y demostró empíricamente que podría convertirse en una solución atractiva para problemas de visión artificial. Pero la mayoría de las ideas que definen la arquitectura resalen a los años 80, concretamente a los trabajos de Fukushima. En esos trabajos la red que hoy denominamos convolucional se denominaba el neocognitrón, un nombre mucho más interesante, y estaba fuertemente motivada la arquitectura por antecedentes biológicos acerca del funcionamiento de las neuronas de la retina. La gran contribución de LeCun fue la de integrar esa arquitectura convolucional con backpropagation, de modo que los filtros de la red fuesen aprendibles automáticamente desde datos. Eso no se le ocurrió a Fukushima. Bueno, en realidad, como les conté en el video de backpropagation, hacia el 84-85 backpropagation ya era súper conocido por todos y adoptado como método estándar de entrenamiento de redes. Entonces, claro, los años 80 en que Fukushima propone el neocognitrón, todavía no se tenía claro cómo entrenar redes con capas ocultas. ¿Sí? Pero esto nos enseña que arquitectura y aprendizaje deben ir siempre de la mano y que una usualmente no es nada sin la otra. Uno puede inventar una arquitectura muy sofisticada, pero si después no la puede entrenar desde ejemplos, muy probablemente no sirva. Y viceversa. ¿Okay? Como última moraleja, podríamos agregar que arquitectura y aprendizaje no son nada sin poder computacional y sin datos. Si bien una buena parte de las ideas que implementan hoy las redes convolucionales ya eran conocidas en los 90, en los tiempos de LeCun, en los tiempos, digamos, de las primeras redes de LeCun, estoy hablando del LeNet5, por ejemplo, no fue sino hasta el 2012 que se comenzaron a adoptar masivamente estas redes en diversas tareas prácticas. La razón es que las convoluciones no son baratas computacionalmente, cuestan, ¿sí? Y por lo tanto se requiere o se beneficia notablemente de la computación basada en GPUs. Fueron Krivensky y algunos investigadores menos conocidos como Vincent hacia 2011 los primeros en superar estados del arte con estas arquitecturas, y eso lo pudieron lograr solo gracias a integrar el entrenamiento de la arquitectura con el uso de GPUs. Hoy en día es prácticamente un estándar utilizar computación basada en GPUs para entrenar redes convolucionales. Como probablemente van a ver si hacen los talleres que voy a prepararles sobre este tema. Ok, con eso cerramos el capítulo. Cualquier duda cuando nos veamos. Chao, chao.